Doctor, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas, buenas noches. Doctor, ¿puede hacerle una pregunta? ¿Sí? Diga. Doctor, cuando uno constituye una garantía hipotecaria, un préstamo hipotecario, firmas un pagaré con el banco, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Pero en ese caso, si el banco ha pasado más de 8 o 9 años y el banco no ha hecho el protesto del pagaré para hacer la ejecución de la garantía de la hipoteca, ¿se puede pedir o se puede hacer una demanda para que requiera su acción, su derecho de acción sobre el pagaré o no? A ver, cuando el obligado ha firmado el pagaré lo ha firmado en forma incompleta. Entonces, mientras el banco no llene y complete el pagaré, eh, puede estar así va un buen tiempo. Entonces, no hablemos del vencimiento del pagaré porque aún no ha sido completado. Si el banco decide interponer una demanda por el monto que representa el pagaré, tendría que completar, llenar y poner la fecha de vencimiento. A partir de esa fecha de vencimiento que pone en el pagaré, el banco tiene 3 años para poder presentar la demanda de obligación a la suma de dinero. Mientras no coloque la fecha de vencimiento, puede pasarse varios meses, varios años, así el pagaré, hasta que el banco complete o llene el pagaré. Eso es lo que sucede, o sea, todavía no ha prescrito todavía. Doctor, ¿y cuál es el plazo? Bueno, ya sé que tiene que mientras que no lo llene, pero, o sea, toda la vida esa persona va a estar en jaque. O sea, si nunca lo llena, toda la vida va a estar bajo esa amenaza que en cualquier Sí, momento protestan el pagaré. sí, la ley no dice hasta cuánto o qué tiempo puede tener el pagaré sin haber llenado, no dice. Hasta que Mm, el banco pueda decidir y, y decir, bueno, voy a completar, voy a poner monto y a partir de ese momento voy a empezar a requerir para el pago. Y ahí si no paga, tiene 3 años de plazo para presentar la acción cambiaria directa. Doctor, ¿y qué pasa si muere el deudor? Entonces, la deuda que tiene el causante al banco se transmite a sus herederos, porque la deuda, así,
así como los bienes y obligaciones, se, se transmite como herencia a sus herederos. ¿Cómo dices? Doctor, para terminar, entonces si es que el banco ya hizo el protesto, hizo la demanda de obligación por la suma de dinero y ya pasaron más de los 3 años, ahí sí ya puedo solicitar que prescriba su derecho de acción, ¿correcto? ¿Cómo? Si ya el banco hizo su demanda por obligación de dar suma de dinero, agotó todos los medios de Ah, cobranza no, y no pues cobró si ya nada. presentó la demanda, quiere decir que ya presentó la demanda con el pagaré, quiere decir que ha llenado ya el pagaré, ya puso la Claro, fecha de vencimiento. sí, 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 ese es otro caso, por eso le estoy citando ese ejemplo. Si ya lo llenó, ya lo hicieron la demanda, ya todo, ha pasado el tiempo y el banco no ha podido cobrar esa deuda, ¿se le puede pedir una prescripción de derecho de acción o todavía no, doctor? No, prescripción, no, pero ya interpuso ya la acción. La Ya. prescripción de acción es cuando no ejerce el derecho de acción dentro de los 3 años, si se extingue Claro, la no, no, acción. ese es otro caso, está bien, por eso, si en otro caso yo hubiera hecho la demanda, yo hubiera llenado el pagaré y Por todo, eso pues ya ahí sí ejerció se la puede. acción, pues. Claro. Excelente, doctor. Presente la demanda es el ejercicio del derecho de acción del ejecutante, del tenedor. Cuando ingresa la demanda, está ejerciendo ya el derecho de acción Claro, dentro de en los tres tres años nada años. más. Así es. Ahora, ese proceso ya terminó con sentencia. Claro, lo que pasa es que hubo una sentencia, doctor, y ahí donde estoy haciendo prácticas, y llega la señora y dice, en su expediente la señora y el demandante pide la suspensión del proceso porque es imposible cobrarle, dice, al deudor. Y el bien inmueble que iban a rematar, dice, no cubriría el total de la deuda, puesto que pesa una hipoteca sobre ese bien, dice. Mira, eh, cuando una persona contrae una obligación a un banco, fíjate bien, si ese deudor fallece, entonces el banco ya no le cobra. O sea, la deuda se da por pagada siempre y cuando que la deuda que ha firmado el deudor, el pagaré que ha firmado al banco, el deudor, antes que, ¿no? En el momento de la firma del pagaré, estuvo garantizado por un seguro, ¿ya? Entonces, todos los deudores están garantizados en seguro. ¿Para qué? Para que el banco no se perjudique. Si el deudor muere, el seguro paga la deuda del deudor. Entonces ya no se transmite la deuda a los familiares. ¿Te das cuenta? Entonces, eso primero averigüe. El Ya, no, no seguro. sé, doctor. Sí, de repente lo llame, doctor, porque el doctor no se ubica muy bien con el caso y de repente lo llame para eso de ahí. Gracias, doctor. Trata de ver el seguro primero, ¿ya? Sí, ya, Cuando doctor, gracias. ha firmado un seguro y el seguro paga cuando fallece el deudor, ¿ya? Sí, es tener un crédito vencido ya. Ya del seguro Ajá, no cubre. Ya, doctor, gracias. No dale. lo interrumpo más. Mis disculpas. Ajá. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Y cómo puedo averiguar si el pagaré ya se ha completado o sigue incompleto? No, todos los pagarés que se firma al banco es incompleto. ¿Por qué? Porque el banco le entrega una copia al deudor y la copia del documento que contiene un compromiso cómo completar el pagaré en caso de incumplimiento de obligación. Y si no le ha dado en ese momento, el deudor tiene que haber solicitado al banco que le dé una copia del documento privado que contiene los acuerdos de cómo completar y luego le da una copia del pagaré que ha firmado. ¿Te das cuenta? Ok, profesor. Muchas gracias.
Vayan leyendo el cheque en la ley, ahorita conversamos, ¿ya? Un ratito, vayan leyendo, a ver.
Abrigo, Presente, doctor. Buenas noches. Alvarado, Andía, Presente, doctor. Buenas noches. ah, Ángeles, Presente, doctor. Buenas noches. Berrocal, Bravo, Presente, profesor. Cabrera, Carmona, Carpio, Presente, doctor. Buenas noches. Carrillo,
Castellón, Coragua, Chamorro, Presente, profesor. Buenas noches. Cochachi, Buenas noches, doctor presente. Cornejo, Crisóstomo, Presente, doctor. Buenas noches. Cueto, Presente, doctor. Buenas noches. Delgado, Presente, doctor. Buenas noches. Donaire, Presente, doctor. Buenas noches. Farfán, Presente, profesor. Buenas noches. Flores, Presente, profesor. Buenas noches. Galvez, Presente, doctor. Buenas noches. García, Presente, doctor. Buenas noches. Eldres, Presente, doctor. Buenas noches. González, Buenas noches. Gutiérrez, Herencia, Buenas noches, doctor. Presente. Hernández, Disculpe, Hernández doctor. Zapata, Allá. Hernández Zapata presente. Buenas noches. Guarote, Presente, doctor. Buenas noches. Para, Presente, doctor. Buenas noches. Yamuca, Martín, Presente, doctor. Buenas noches. Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Coré, Presente, Bayona, Oreferia, presente, Oreferia. Mariana presente, doctor. Peceros, Buenas noches, doctor presente. Peceros Ramos. Villaca, Villaca Quintanilla, Presente, doctor. Buenas noches. Villaca Vargas, Buenas noches. Presente, Pillaca Vargas. Quispe Díaz, Presente, doctor. Buenas noches. Ramírez, Reyes, Presente, doctor. Buenas noches. Rojas, Presente, doctor. Buenas noches. Rojas de Molino, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Swiney, Buenas noches, doctor presente. Zulca, Zulca presente, profesor. Buenas noches. Toro, Mirka, Vilca Pizango presente. Mirka Toma, ya, Mirka Toma, Toro Lengua, Ramírez, Yamoca, Hernández Chicahuanca, Gutiérrez Quispe, Cornejo Flores, Coragua, Castellón, Presente, Castellón, doctor. Carrillo, Sí, presente, doctor. Buenas noches. Carrillo. Carmona, Cabrera, Berrocal y Alvarado. Presente, doctor Alvarado. Buenas noches. Bien, a ver. Vamos a ir explicando, a ver. ¿Hasta dónde nos quedamos? En la naturaleza jurídica hemos explicado, ¿no? Es importante siempre saber que cuando se habla acerca de la naturaleza jurídica, siempre vamos a mencionar que hay diversas o diferentes teorías que explican, ¿no?, cuál es la verdadera naturaleza jurídica del cheque, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría
teoría de la cesión de crédito, ¿no? Tenemos la teoría de la estipulación en favor del tercero. Tenemos la estipulación a cargo del tercero. Tenemos la autorización, ¿no? Que se basa en el principio que existe una declaración de voluntad, ¿no? Y así. Pero hay una teoría en la que explica la naturaleza jurídica del cheque, la que realmente es más entendible y más cercano a lo que contiene un cheque, ¿no? Ahí en la lectura tienen ustedes un modelo de cheque, ¿no? A la orden que está en su lectura, que ustedes pueden abrir, y van a ver de que el contenido de ese cheque se acerca más a la teoría del mandato. Cuando hablo de la teoría del mandato, es la más cercana a la que explica la naturaleza jurídica de un cheque. Pero cuando se refiere a la teoría del mandato, no me estoy refiriendo al mandato como contrato de mandato. O sea, no me refiero, si yo hablo del mandato, no me estoy refiriendo al contrato de mandato que está dentro de los contratos nominados en el Código Civil, sino el término mandato se refiere a que un cheque contiene un mandato de pago. Eso no significa en que exista un contrato de mandato, ¿no? Con representación o sin representación, no significa de que haya intervenido un mandante o un mandatario entre el girador y el girado, no. Eso no se refiere, sino la teoría del mandato explica la naturaleza jurídica del cheque. ¿Qué cosa considera esta teoría? Considera que el girador, ¿no? O sea, el emitente, expide, ¿no? O sea, gira, emite el cheque en favor de quién? En favor de un tomador, ¿no? ¿Quién es el tomador? Un tercero, ¿cierto? El beneficiario, el tenedor. Entonces, el girador o el emitente, ¿no? Es una persona, puede ser natural o jurídica, de cual es titular de una cuenta corriente. Y las cuentas corrientes, ¿dónde se mantienen? Se mantienen en una entidad del sistema financiero nacional. Entren a video, por gusto no está pasando yo lista y están solamente los nombres. Ahorita los retiro y los retiro de la lista. Ya lo estoy advirtiendo. Ponen ahí y después luego están haciendo otra cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que, voy a empezar ya a retirar, lo estoy diciendo, Entonces, el girador expide en favor de un tomador un mandato de cobro. O sea, el emitente gira un cheque, ¿no es cierto?, en favor de un tomador o un tenedor. Pero el girador lo que hace es girar ese cheque, ¿no es cierto?, que contiene un mandato de cobro, ¿no? Muy bien. Pero ese mandato de cobro, ¿a quién va dirigido? Va dirigido al girado. ¿Quién es el girado? El girado de un cheque no es una persona natural, es una persona jurídica. En este caso, el girado es un banco, ¿no? Donde el girador ha aperturado una cuenta corriente ante un banco, ¿no es cierto? Ahora, ese mandato de pago, ¿no es cierto?, va dirigido al girado. El girador le dice al girado, que es el banco, ¿sabe qué? Pague usted el monto que representa el cheque a la persona del tomador, ¿no? Porque cuando gira un cheque, el girador, el emitente, le entrega ese cheque ¿a quién? Al tomador, al tenedor, al beneficiario, ¿no es cierto?
a ese tercero que está o que aparece su nombre en el cheque, donde ustedes ven, donde dice páguese a la orden de, ahí en ese modelo, ahí aparece el beneficiario. Entonces el girador le está ordenando al girador, el girador le está ordenando al girador, al banco, para que pague, ¿no?, ese monto a quién, a ese tercero, ¿no?, a ese beneficiario. Ese mandato de pago, ¿no?, solo va respecto al girador. Por eso se dice que el cheque, ¿no es cierto?, contiene un mandato de pago. El cheque reemplaza a la circulación del dinero. Ahora, una cuenta corriente, ¿dónde se apertura? No se apertura, si hablo de una persona jurídica, puedo entender de que se puede referir a una asociación, ¿no?, o a una sociedad. La corriente, la cuenta corriente solo se apertura ante una entidad del sistema financiero, ante un banco, ¿no es cierto? Y entonces el titular, ¿no?, es a la vez cliente del banco, ¿no? Una persona que se dedica a una actividad comercial, a un negocio, le dice al banco, apertúrame una cuenta corriente. Y en esa cuenta corriente, ¿no es cierto?, está depositado el dinero del titular, ¿no? Entonces empieza a trabajar ese dinero y cuando le falta el dinero, le puede decir al banco, deposítame tal cantidad. Si es que el titular, ¿no?, empieza a girar un cheque, una cantidad que no le alcanza el dinero que tiene, le puede decir al banco, deposítame que después te voy a pagar. Y si no le paga, es donde realmente se constituye el saldo deudor, ¿cierto? Ahora, esa cuenta corriente es importante porque con esa cuenta corriente, ¿no es cierto?, esa cuenta corriente sirve, ¿no es cierto?, o se constituye en una herramienta financiera importante. ¿Qué cosa le permite esa cuenta corriente al titular que a la vez es cliente del banco? Le permite administrar, ¿no?, realizar pagos, recibir cobranzas de manera segura, ¿no? Si esta persona tiene un negocio, tiene una empresa, ¿no?, indudablemente que su empresa tiene una responsabilidad o una representación solidaria, ¿no? Entonces, también a la vez que pueda tener una chequera, ojo, el titular de esa cuenta corriente, ¿no?, puede tener una chequera, ¿cierto?, que el banco le da. Si el banco le apertura una cuenta corriente, le entrega una chequera, pero también le puede entregar una tarjeta de débito empresarial, porque el dinero que está ahí en la cuenta es dinero de su negocio, que se puede retirar con una tarjeta de débito. Hoy en día la tarjeta de débito ya está teniendo una fuerza importante, una presencia importante. De repente que quizás la tarjeta de débito está reemplazando a los cheques, ¿no? Como que los cheques ya están un poquito ya dejando de tener un uso frecuente y más hoy en día se usan las tarjetas de débito, ¿no?, que ahora son los que mejor se puede portar y se puede facilitar mejor, ¿no?, para retirar dinero de los bancos. Entonces, las personas pueden realizar muchas transacciones, ¿no? Y esas transacciones que realiza con la tarjeta de débito lo hace frecuentemente a través de los cajeros automáticos. Ya no es necesario que de repente tenga un cheque y vaya pues a una ventanilla, sujeto a un horario del banco, ¿no? Y si quiere retirar dinero, tiene que esperar horario, hacer cola, etcétera, ¿no? Pero una tarjeta de débito empresarial, ¿no?, en cualquier hora puede ir a un cajero y retirar dinero, ¿no?, de la cuenta corriente. Hoy en día se está manejando eso. Por eso que, pero esa tarjeta de débito no es porque tiene una cuenta de ahorro. Ojo, una cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, está depositado
en dinero, sino es por una cuenta corriente. La cuenta de ahorro, a diferencia de la cuenta corriente, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver es que la cuenta corriente no genera intereses mensuales. En cambio, una cuenta de ahorro sí genera intereses, ¿no? Yo voy y deposito dinero en una cuenta de ahorro y va generando interés, ¿cierto? Pero en cambio, el dinero que está en una cuenta corriente no genera intereses, ¿no? Sobre el saldo que existe, ¿no? Pero le permite manejar chequera para realizar operaciones, ¿no? Y eso, ahora, si en caso de que quieres girar un cheque con un dinero a otra persona y no le alcanza el dinero que tiene en la cuenta corriente, puede pedir una autorización al banco para que le deposite la diferencia, ¿no es cierto? Y eso se llama no un giro, sino un sobregiro. Cuando decimos sobregiro, significa que el banco le ha depositado un dinero para poder realizar una operación, una transacción en titular que no le alcanzó lo que tenía en su cuenta y le ha pedido una autorización a quien, al banco, para que le deposite. Y obviamente que ese dinero del banco tiene que ser pagado y devuelto. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que saber el titular de una cuenta corriente para poder girar un cheque, tiene que saber que no puede girar un cheque si es que no tiene fondos. Ojo, o sea, no tiene el saldo suficiente, ¿no? Entonces le pide una línea de crédito formalizada, ¿no? Al banco. Nosotros siempre tenemos que saber eso. Ahora vamos a ver por qué un titular de una cuenta corriente no puede girar, ¿no es cierto? No puede girar lo que es un cheque si es que no tiene fondos, ¿no? Cuando eso puede generar dos tipos de acciones. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, la única teoría que explica el verdadero contenido de un cheque es la teoría del mandato, ¿no es cierto? Ahora, siempre es bueno, ¿no es cierto?, en que esto habla de un tomador del cheque, es libre para cobrarlo, ¿no? El tomador cuando va, ¿no es cierto?, y presenta el cheque a un banco para cobrar, lo hace por su decisión libre. En cualquier momento él puede ir, pero no lo hace por lo que él recibe alguna dirección, ¿no? De repente de otra persona, de un mandante, ¿no? No se trata de eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre no existe ninguna relación contractual entre el tomador como si fuese mandatario o con un mandante que hay detrás. O sea, no estamos hablando de un contrato de mandato. Si estamos hablando de teoría de mandato es porque el cheque contiene un mandato de pago. La palabra mandato no se deriva y no es consecuencia de un contrato de mandato, ¿ya? Ahora, indudablemente de que cuando se transmite un cheque, ¿no? Se puede efectuar el tomador, ¿no es cierto? El tomador puede endosar. El cheque puede ser a la orden, ¿no? Si el cheque es al portador, puede transmitirlo mediante depósito, ¿no? Pero esto no concuerda con el mandato. Si existiera un contrato de mandato, el tenedor, para poder transmitir ese cheque, requiere una autorización de su, ¿no? Representado, de su mandante, pero no es así. No estamos hablando del contrato de mandato. Bien. Ahora, cuando hablamos acerca de las formalidades para su emisión, nosotros tenemos que ver de que los cheques solo en este caso, serán emitidos solo a cargo de bancos. O sea, los cheques simplemente son otorgados por los bancos y los cheques solo se pueden presentar en los bancos. ¿Por qué en los bancos? Porque es en los bancos donde mantienen las cuentas corrientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver
¿no? Todos los bancos que están incluidas como empresas del sistema financiero nacional. ¿Quiénes son las empresas del sistema financiero nacional? Está en la ley de la SDS, ¿no? Aquí vamos a encontrar nosotros, ¿no? ¿Quiénes son esas empresas que mantienen cuentas corrientes con giros de cheques? Ahora, los cheques se consideran como unos formularios impresos, ¿no? Desglosables, ¿no? De talonarios numerados en series y claves, como dice la ley. Ahora, no todos los cheques pueden estar incorporados, ¿no es cierto?, en lo que es un talonario, ¿no? Hay cheques que pueden existir al margen de un talonario, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando una persona va a un banco y solicita la apertura de una cuenta corriente, lo que hace el banco es otorgarle una chequera, ¿no es cierto? Pero no toda cuenta corriente, ¿no? Puede otorgar una chequera. Hay 3 clases de cheques en donde el banco no le otorga chequera, sino solo un solo cheque para casos excepcionales. Por ejemplo, cuando se trata de un cheque viajero, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, quiero que me dé un cheque viajero, el banco me va a entregar un solo cheque, no me va a entregar un talonario. No es porque yo quiero tener una cuenta corriente y tener un talonario, no. Miren, en este caso, si yo, por ejemplo, me voy de viaje, quiero irme a Chile, muy bien, me voy a un seminario, un congreso, y entonces yo quiero, y tengo acá dinero, por decir 3.000 o 4.000 soles, para no estar llevando el dinero, yendo a Lima, yendo de viaje, llegando allá, puede suceder tantas cosas, pérdida, frustración, cualquier cosa, el dinero. Entonces, ¿qué hago yo? Pues si yo tengo una cuenta en un banco de crédito, voy al banco de crédito, primero me averiguo si el banco de crédito tiene una sucursal en Chile, ¿no? Por decir en Santiago. Entonces yo deposito un dinero, ¿no es cierto?, a ese banco de crédito y le voy a decir, deme usted un cheque de viajero. Voy a hacer un depósito para yo cobrar ese dinero que estoy depositando yo mismo, cobrar en Santiago de Chile, cuando llegue de viaje. Entonces el banco me entrega un cheque viajero. Con ese mismo cheque viajero, cuando llegue a Chile, voy al banco de crédito en Chile y cobro ese dinero. ¿De acuerdo? Pero solamente es un solo cheque. ¿Qué he hecho yo? Lo que me he evitado llevar en efectivo, en el bolsillo, mi billetera, lo he depositado en un banco, me entrega un cheque, solo llevo el cheque y lo cobro en Chile. ¿No es cierto? Eso se llama cheque viajero, especialmente para todos los que viajan, ¿no? De repente en otros departamentos o viajan en otros países, etcétera, ¿no? Es una de las maneras de evitar que la persona, ¿no es cierto?, pueda cargar en efectivo, ¿no? Ahora, hay otro cheque de gerencia, ¿no? El cheque de gerencia es importante saber. Eso tiene un uso frecuente, se ha puesto de moda, sobre todo en los contratos de compraventa, ¿no? Antes, cuando uno iba y compraba un lote, compraba una casa, etcétera, ¿no? Iba el vendedor y el comprador, ¿no?, ante un notario y celebraban pues una escritura pública de compraventa. Y delante del notario, ¿no es cierto?, el comprador le entregaba el dinero al vendedor, ¿no? Y el notario certificaba, dejaba constancia en la escritura que en dicho acto le está entregando el dinero, ¿no?, el precio ¿no es cierto?, de la compraventa. Pero en nuestro país se ha incrementado mucho la inseguridad, ¿no es cierto? Ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Nadie puede estar, pues, celebrando contratos de compra-venta y llevando el dinero en un folder, un sobre, una bolsa. Puede ser, pues, objeto de robo, de sustracción. Pero ¿qué se puede hacer para tener la seguridad?
Se va a un banco y le dice, señor, voy a depositar, ¿no? A nombre de tal persona que voy a celebrar un contrato. Le da usted un cheque de gerencia. Entonces, lo deposita y el banco le da un cheque, un solo cheque, no un talonario, cheque de gerencia, y cuando está celebrando el contrato de compra-venta ante un notario, el comprador dice, le voy a entregar el cheque de gerencia para que el vendedor vaya al banco y cobre ese dinero, ¿no? Entonces, el notario deja constancia que le está entregando el cheque de gerencia. Entonces, ¿qué se ha evitado? Se ha evitado cargar el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Y llevarlo ante un notario. Ese es el problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que es una de las maneras como se está en este caso, ¿no?, evitando de cargar, ¿no?, en efectivo. Muy bien, nosotros siempre tenemos que ver de que es una de las maneras, ¿no?, en que se está utilizando hoy en día, ¿no?, ese cheque de gerencia, ¿no? Ahora, cheque de giro. Bueno, el cheque de giro, ¿no es cierto? Quiero pagar o entregar un dinero a una persona. ¿Qué hago? Yo deposito, ¿no? Y giro ese dinero para una persona que lo cobre en Lima, en cualquiera. Entonces me entrega un cheque de giro y ese cheque de giro se lo entrego a la persona para que lo cobre en tal lugar. Entonces yo estoy girando un dinero, por eso se habla cheque de giro. En esas tres clases de cheque no se da chequero, solamente se da un solo cheque por el depósito del dinero, ¿no es cierto? Ahora, un cheque tiene sus medidas, ¿no? De seguridad, tiene sus dimensiones, su formato, todo. Entonces, estos formularios son únicos, ¿no?, y aprobados. Y cada banco lo establece. Lo más común es que el banco es el que manda a hacer los cheques. Y cuando ahí manda a hacer los cheques, pone el nombre de los bancos, ¿no? El nombre del banco, ¿no es cierto? Ahora, siempre hay que tener en cuenta esto lo que es, ¿no?, los cheques. Ahora, cuando hablamos acerca de requisitos intrínsecos, ¿no?, vamos a hablar acerca, ¿no?, acá viene una parte importante en lo que tiene que tener mucho cuidado el titular de una cuenta corriente. Dice muy claro, cuando el titular quiere emitir un cheque, lo primero que tiene que saber es que tiene que contar con fondos en su cuenta. Si no tiene fondos en su cuenta, no puede emitir. ¿Qué pasaría si una persona que es titular de una cuenta corriente quiere un cheque y no tiene fondos? Entonces, puede ser sujeto de dos acciones. La primera acción en lo penal es que puede ser denunciado por libramiento indebido, que es un delito, ¿no? Generalmente está la persona que va y el tomador que recibió el cheque va al banco y el banco le dice, ¿sabe qué, señor? El girador que le ha entregado este cheque en su cuenta no tiene un sol, no tiene ese fondo. Entonces lo que tiene que hacer el tomador es decirle al empleado del banco, ¿sabe qué, señor? Ponga usted un sello que no se ha cobrado por falta de fondos. Entonces, eso equivale como si fuese un protesto, pero se llama formalidad sustitutoria. Entonces, con ello, puede encargar dos clases de acciones. Uno, denunciarlo por libramiento indebido, una denuncia penal. Esto se va a ganador porque está ya comprobado que le da un cheque sin que tenga fondos en su cuenta. Entonces, eso es sancionable, ¿no?, de acuerdo al Código Penal. Y le van a aperturar una investigación. Y el otro, la otra acción civil, sería lo que es obligación de dar suma de dinero, ¿no? Y obviamente que el girador es a la vez, perdón, el girador de un cheque es a la vez el obligado principal.
Entonces, y va a ser demandado, ¿no es cierto?, en un proceso de obligación de dar suma de dinero por deber ese dinero a quién, al tomador, al tenedor que ha ido, ¿no es cierto?, al banco y le dijeron, ¿sabe qué, señor? No hay dinero, ¿no? Entonces lo que siempre tenemos que tener en cuenta es esto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que, ¿qué pasaría si yo soy titular de una cuenta corriente, pero quiero girar un cheque? De repente no me alcanza, no tengo fondos, pero necesito cumplir una obligación con emergencia, con una persona, ¿no? Porque un negocio que he celebrado y necesito dinero, pero no tengo en cuenta. Entonces yo no puedo girar un cheque si es que no tengo fondos, ¿no? Estaría yo incurriendo en esas dos acciones, en pena, delito y en civil, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, para cumplir con esa tercera persona que va a ser el tenedor, el tomador, y apenas yo gire el cheque, tengo que darle a él para que vaya y cobre en el banco. Lo que puedo hacer yo es pedir una autorización al banco para decirle, señor, quiero que usted me deposite a mi cuenta corriente esa diferencia, esos fondos que quiero girar un cheque a favor de tal persona. Entonces, si el banco autoriza, le deposita en su cuenta, y entonces lo que va a hacer el titular es no girar, sino sobregirar. Una cosa es el giro cuando tiene fondos, y otra cosa es sobregiro cuando no tiene fondos, y el banco le autoriza un depósito de dinero en su cuenta para que pueda sobregirar el titular de la cuenta corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que siempre tiene que haber una disponibilidad de los fondos para que pueda, ¿no es cierto?, librar, ¿no es cierto?, en este caso, un cheque, ¿no?, a favor del tenedor o tomador. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de un cheque? Entonces, nosotros acá vamos a ver, por ejemplo, acá, en el ejemplo. Ustedes tienen ahí un ejemplo de un cheque de intervalo. ¿Cuál es el primer requisito? Ya no intrínseco. Cuando es intrínseco, se requiere que debe tener fondos. Pero cuando es requisito extrínseco, se refiere a las formalidades, ¿no?, que debe tener un cheque. A ver, el primero es, debe contener un código o un número de identificación. ¿En dónde está ese número o código de identificación? Ustedes están viendo, a ver, ¿dónde? A ver, digan. ¿Ah? Hablen. A ver. ¿Han visto en la lectura, no? ¿Dónde está el código? A ver. Contesten. Doctor, disculpe, en la parte inferior del lado izquierdo. Claro, la parte inferior y también la parte superior, ¿no es cierto? Hay unos números, ¿no? Muy bien. Ahora, la indicación del lugar y la fecha de su emisión, ¿no? Arriba, en la parte superior, en el medio, dice Lima, ¿no es cierto? Lugar y la fecha de su emisión, ¿no es cierto? Día, mes y año. ¿Así? Ahora, cuando... Ahora, cuando dice la indicación, la orden pura y simple de pagar una cantidad de dinero, cuando dice páguese a la orden de,
¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que saber bien claro, ¿no? De que tenemos que ver, ¿no es cierto? Ya, en que ahí dice bien claro, ¿no? Páguese a la orden de, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ya? Ahora, ahí va, ¿no es cierto?, el nombre de quién, del beneficiario, ¿no es cierto? ¿Quién es el beneficiario? Pedro Marticorena Muñoz. Él es el tenedor, ¿no es cierto?, o el tomador, o bien. Pero, y esa orden de pagar una cantidad de dinero, lo encontramos arriba, ¿no? Arriba en la parte superior dice 18.200. Y abajo también, ¿no? La suma de 18.200 dólares americanos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un beneficiario, ¿no es cierto?, en cuya orden se emite, ¿no?, con la indicación que hace, ¿cierto?, en este caso. Ahora, el nombre y domicilio del banco a cuyo cargo se emite. ¿Qué pasa? El girado siempre es un banco. El girado no puede ser, en este caso, una persona natural, ¿no? Entonces acá tiene que haber el nombre del banco, ¿cierto? El domicilio del banco, que ya sabemos, ¿no? Ahí sabemos dónde queda ese banco, en la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Muy bien. La indicación del lugar de pago, ¿no? Simplemente ahí dice Lima, ¿no es cierto? Y el nombre y firma del emitente. ¿Quién es el emitente acá? Juan Bueno Vélez. Pero este señor, al ser emitente, a la vez asume la calidad de obligado principal. Ojo, es girador y obligado principal, ¿cierto? Entonces, tiene dos calidades, y eso es lo que tenemos que ver. Él es responsable si es que el tomador no cobra el dinero del banco. ¿Quién es el responsable? No es el banco girado. El responsable es el girador, el emitente, porque él asume una responsabilidad solidaria, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver siempre, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos bien, ¿no? Hemos hablado acerca de ello. Ahora, indudablemente de que cuando hablamos acerca de los requisitos formales, ¿no? Esenciales, tiene que contener todos esos elementos importantes. Pero, ¿qué pasaría si falta alguno de los requisitos, ¿no?, formales? Por ejemplo, el lugar de pago como requisito no esencial, ¿no? Porque el lugar de pago puede ser, pues, en cualquier lugar, ¿cierto? Esto, sinceramente, si falta, no es que el cheque se va a declarar nulo, ¿no? Entonces son requisitos no esenciales, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre se indica, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos hablado acerca de ello. Ahora, hay tres clases de cheques, ¿no? Cuando va la cláusula a la orden, estamos hablando de un título de valor a la orden. Y ese cheque, cuando son títulos de valores a la orden, son endosables, ¿ya? Entonces, la cláusula dice, págase a la orden de, ¿no? Cuando son a la orden, se puede endosar. O sea, el tomador, el tenedor, o sea, el beneficiario, puede endosar el cheque a favor de un tercero, ¿ya? No hay límite. Pero también puede ir la cláusula no a la orden. Quiere decir, cuando va con una palabra, dice no negociable. ¿Da cuenta? Entonces, va con una cláusula intransferible o puede ir no negociable. ¿Qué significa? Que es un cheque que no se puede transferir por endoso. Que cuando se gira un cheque a favor de un tomador, el tomador no puede endosar a otra persona. O sea, él es el mismo que tiene que cobrar. No puede endosar a un tercero para que cobre el cheque.
se gira a su nombre de él y él es el que tiene que cobrar en el banco. Porque va la palabra no negociable o va, ¿no? La palabra no a la orden o la palabra o el término intransferible. Y el portador, cuando dice págase a la orden de el portador, o sea, no va el nombre de la persona, como si va en el ejemplo, ¿no? Pedro Marticoreno, ¿cierto? Pero en vez de que vaya el nombre, va va lo que es al portador. Cuando es al portador, significa quien está legitimado es la persona que tiene la tenencia, ¿no es cierto?, la posesión de ese cheque. Cualquier persona que tiene la tenencia, un cheque al portador, está legitimado para ir al banco y cobrar. Si yo tengo un cheque al portador y quiero transferir el cheque al portador a otra persona que yo le debo y le digo, ¿sabes qué? Acá tengo un cheque para cobrar y con esto, si yo te debo o hemos hecho un negocio, toma ese cheque para que tú lo cobres al banco. Entonces yo le entrego nada más físicamente por tradición el cheque al portador y la persona va al banco y cobra. Entonces, esa persona, al momento de cobrar, el banco le dice, ¿sabes qué? Al revés del cheque, anota tu nombre y apellidos, anota tu DNI, tu firma y tu domicilio. Y recién la persona que es aportador se va a identificar y lo que va a hacer es endosar a favor del banco, ¿no es cierto? Solo para efectos del cobro, ¿no? Esos tres clases de cheque es lo que nosotros siempre tenemos que ver, ¿no? Para lo que es cuando hablamos de la clasificación, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, hay otros temas, ¿no? Hay otros temas que te voy a dejar como lectura, ¿no? Para que ustedes también puedan, en este caso, ya, puedan leer, ¿ya? A ver, van a leer lo que es cheques entregados en garantías, ¿ya? Seguramente que ustedes pueden leer eso, ¿no es cierto? Ojo, es importante. Y el cheque postdatado. Son dos temas, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a hablar acerca de los cheques especiales. Eso queda como lectura, con un resumen de cada uno, porque de ahí vamos a hacer una práctica especial, ¿ya? Muy bien, alumnos, hasta acá nos quedamos y lo dejo como tarea esos dos temas y los cheques especiales que lo voy a explicar la próxima semana, ¿ya? Muy bien, quedamos así entonces, ¿ya? Buenas noches, entonces. Buenas Tomen noches. su cafecito para la próxima clase. ¿Esta es la última clase o tienen clase? No, sí tenemos clase. ¿Ah? Sí tenemos clase ahorita. Bueno, no ahorita, en un rato. ¿Cómo? Que sí tenemos clase, doctor, que esta no es nuestra última clase. ¿Esta es la última clase? No, doctor, tenemos otra clase todavía. ¿A qué horas? ¿A las 9? ¿Con quién? Sí, doctor, tenemos prácticas. Ah, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 11? 10:30, doctor. Uy, ¿con quién tiene práctica? Alguien me ayuda con el nombre del doctor. ¿Cómo? ¿Te estás olvidado? O sea, que no vas a práctica. No, sí voy, pero no me acuerdo su nombre. Francisco Sagasti, doctor. Ah, Sagasti, no, Francisco García. García. Ah, ya, más conocido como Paco. ¿Pero qué hacen ahí? El proceso laboral, ¿no? Práctica laboral creo que, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Pero laboral en el sector público o privado? Él creo que más en el sector público, ¿no? Contencioso creo, ¿no? Eso es lo que hace. Pero ¿qué tipo de práctica hacen? ¿Demandas? ¿Qué proceso? ¿Qué hacen? Ah, no lo escucho. Solo nos habla un poco, sí. No, pero no hacen demandas, o sea, No, con él redacción. no. ¿No?
No, Pero solo sí, tenemos una vez a la semana clases. O sea, solo ¿cómo? los martes nada más. Solo tenemos 2 horas clases. ¿De qué? O sea, tenemos más días, pero los otros días, bueno, se supone que estamos practicando y no hacemos clases. No entiendo. Me dice que hoy día es miércoles, hoy día tienen Hoy día sí clase con tenemos. él. Ya. Es en laboral, me dice, ¿no es cierto? Ya. Sí, un En poco de todo, laboral, pero ¿en más por régimen ahí. público o régimen privado? Público. Claro, ya. Ahora, el nombre del curso es práctica, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Se entiende que, por ejemplo, si es público, estamos hablando de un proceso contencioso administrativo. Entonces, iniciamos un procedimiento administrativo, por decir, impugnación, ¿cierto? Apelación, ¿no? De una resolución administrativa, se agota el procedimiento administrativo y luego se va a un proceso contencioso administrativo, a una demanda, para que se declare nula una resolución administrativa, por decir, de una municipalidad, ¿no? De un ministerio, un gobierno regional, etc. Ya, ¿eso están haciendo o no? ¿Ah? Como le digo, profesor, no hacemos exactamente eso. O sea, habla un poco de todo, nos pregunta así de vez en cuando. O sea, habla un rato nada más. Creo que no tiene mucho tiempo, o sea, Ah, ya. ¿Y qué? porque no Pero hacemos demandas, nada en realidad. Pero habla un poco del código, sí, nada más. luego se van, Sí, luego se retira. pero no llegan hasta las 10:30. No, bueno, creo que una vez llegamos, pero no llegamos en realidad. Una vez no llegan. No dimos parcial tampoco con él. ¿No han dado parcial? No. ¿Y por qué? Como no hacemos clases, no hay de qué dar parcial. Pero, o sea, pero tienen que tomarle parcial, ¿no? No, sí, pero no nos dio. Dijo, bueno, el delegado dijo que el informe que hemos presentado va a ser como nota de parcial. Ah, no, pero práctica es, tienen que hacer demandas, todo eso. Bueno, de todas maneras, bueno, a ver, hay que hacer un esfuerzo. Bien, chicos, la próxima semana vamos a hacer prácticas, voy a preparar las prácticas, lecturas de jurisprudencia y vamos a tomar sobre prácticas grupales, ¿ya? Para prácticas especiales. Al menos hemos explicado lo más esencial del cheque, pero vamos a hablar de las modalidades del cheque. Ojo, vayan leyendo eso como lectura, ¿ya? Vamos a hacer un repaso, un resumen de ello, ¿ya? Lo dejo entonces. A ver, tienen tiempo, 1 hora para que puedan tomar su caldito de gallina, su cafecito, ¿ya? Y puedan escuchar con bastante atención, pues, la práctica laboral, ¿ya? Muy bien. Quedamos así entonces. Chao, chicos. Pero bueno, gracias. Chao.